Let's go. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Miguel Díaz y quiero daros la bienvenida a esta sesión del Festival de Macmillan orientada a formación profesional. La formación profesional, como bien sabéis, es el segmento educativo que posiblemente esté teniendo más auge en los últimos 5 o quizás 10 años y tiene por vocación la de construir oportunidades para todas aquellas personas que deciden encauzar, enfocar su vida profesional y académica hacia ella. Para que esta construcción sea efectiva, eficiente en el tiempo, nos toca a todos los que estamos de alguna manera involucrados en ella a una continua actualización, ya no solo de lo que sucede en el mundo educativo, sino también en el laboral. Y para ayudarnos en esa actualización, nos acompaña en esta sesión Óscar Boluda, que nos va a hablar de esos nuevos recursos para el aula dentro del orden legislativo que nos está marcando esta nueva ley de formación profesional que se está implementando desde este curso en España. Bueno, Óscar, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Luismi. ¿Qué tal? Bien, pues mira, Óscar, si me permites, voy a presentarte a nuestra audiencia. Creo que a Óscar ya le conocéis muchos. Óscar tiene más de 20 años de experiencia como docente en formación profesional. Actualmente es coordinador de innovación y de nuevas tecnologías en uno de los centros de referencia en formación profesional en Valencia, como es la Escuela Profesional Xavier. También es autor del libro Aprender en la nueva FP y del blog FPando, un blog que seguro que muchos de vosotros conocéis y visitáis habitualmente. Así que, Óscar, como te decía, bienvenido. Somos todo oídos. Todos los asistentes son docentes de formación profesional, de distintas especialidades, distintas familias profesionales. Y estoy seguro que todo lo que nos vas a compartir le va a ser ya no solo de gran interés, de gran interés, sino también de utilidad en su día a día. Por último, y ya doy paso a Óscar, recordaros que tenéis un chat abierto en el que podéis preguntarnos. Algunas de las preguntas os las podremos contestar de manera inmediata. Las que están más referidas a la sesión de Óscar, habilitaremos un espacio al final para que Óscar os las pueda contestar. Así que sin más dilación, Óscar, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Gracias a Macmillan, y a todos los que estáis ahí por escucharme y estar aquí atentos hoy sobre todo a estas horas y sobre todo teniendo en cuenta pues, el curso que tenemos ahora con la nueva formación profesional y con todas las ocupaciones y multitareas que arrastramos. Y bueno, pues como os comentaba Luismi hace un momentito, la idea de esta sesión es sobre todo pues lanzaros pues algunas píldoras o algunos recursos que me parecen a mí que os pueden ser de utilidad pues a la hora pues tanto de plantear lo que sería eso, pues esta nueva formación profesional y bueno, y todo el trabajo que venimos haciendo en el aula. Vale, entonces, como aquí veis en esta diapositiva, realmente, pues, aunque vaya a ir relativamente deprisa, ¿vale? Pues la idea sobre todo es que nos centremos en estas tres cuestiones, en estos tres puntos que son relativos tanto a las metodologías, que es lo que nos dice la nueva normativa y acerca del nuevo sistema de formación profesional, que es lo que nos dice también la evidencia educativa, sobre todo pues, para mejorar nuestra enseñanza o para mejorar también esos resultados de aprendizaje que tenemos que alcanzar desde nuestros módulos, ¿vale? Y luego también pues, tocaremos un apartado así más brevemente sobre herramientas digitales pues eso, algunos recursos y cómo esto también enlaza con todo lo anterior, ¿vale? Es decir, realmente estos tres puntos se coordinan o se enlazan muy bien entre ellos y la idea es eso, es que ellos os aportaré recursos, algunas lecturas sobre todo también al que le interese profundizar en alguno de estos aspectos y ir viendo pues eso, pues cuestiones que nos puedan preocupar en mayor o menor medida. Entonces, empezamos por la primera parte, que es el tema metodológico. ¿Qué nos dice la nueva ley al respecto? Pues bueno, si los que os hayáis mirado pues más o menos detalladamente la ley, ¿vale? Si nos vamos a lo que serían las dos normas fundamentales, que es esa ley orgánica del 2022 y el Real Decreto
que ordenaba todo este sistema. ¿Vale? Aquí vemos que realmente esto supone un cambio, ¿vale? Yo os he puesto este meme aquí que realmente, pues, quizás muchos de vosotros, de vosotras estaréis también diciendo, pues, uff, menuda la nueva FP que nos viene y quizás eh, el ambiente no sea muy optimista al respecto, pues ¿por qué? Pues porque yo creo que estamos andando el camino. Este año, este curso ha sido el primero y todavía hay muchas cuestiones que dilucidar y que aclarar y realmente pues yo creo que sí que es costoso y esto nos costará yo creo que años. Pero en fin, a mí yo personalmente yo creo que sí que es una oportunidad pues para transformar la formación profesional en ciertas cuestiones que se venían haciendo cosas al respecto, pero yo creo que ahora de una forma formal podemos plantear, independientemente pues, de las dificultades que yo creo que hay muchas dudas, incógnitas, y yo creo que ahí, pues tanto la administración educativa como los equipos directivos, etcétera, pues nos tienen que acompañar quizás en ese proceso como docentes que somos. Vale, pero bueno, volviendo a la ley, realmente si os fijáis ahí en ese artículo 102, ahí al final ya nos habla de esa parte metodológica, es decir, bueno, pues tenemos los centros de formación profesional deberíamos de empezar a trabajar, a aplicar proyectos, aparte del tema de la inclusión, ¿vale? Y luego toda esa parte, pues eso, de creatividad, de iniciativa, etcétera, ¿vale? Entonces eso nos lo deja así, muy a bote pronto, muy general todo, ¿vale? Y luego ya si nos vamos al último Real Decreto que ordenaba todo esta ley orgánica también, que la desarrolla, pues también aquí ya nos habla ya específicamente pues de las famosas metodologías activas. Y aquí ya también nos habla concretamente de lo que serían, pues eso, los proyectos y los retos. Volvemos a hablar de proyectos y retos, que ya es un tema metodológico que deberíamos nosotros ya plantear, o lo que hemos ido planteando en estos años, pues bueno, pues de una forma ya nos lo incluye en este caso la norma. E incluso si seguimos con este mismo Real Decreto, veis también, aquí hace mención como principios pedagógicos, ¿eh? Ya nos habla aquí también a nivel pedagógico, que quizás luego veremos un poquito más adelante cómo esa parte pedagógica quizás a veces la tenemos más apartada, pues porque la cuestión técnica quizás a veces nos lo impide o nos, pues invisibiliza esta parte, pero bueno, también dice que aquí hablamos de metodologías activas e incluso en el punto 3 fijaros que nos dice, podríamos hablar de metodologías activas sin diferenciar los módulos. Aquí yo creo que viene un modelo que se importa mucho de lo que sería pues en el País Vasco, que incluso plantean los ciclos sin módulos y todo a través de retos intermodulares. Pero bueno, eso ya sería como un segundo paso o un paso avanzado que bueno, que yo creo que la mayoría estamos aún pues lanzando proyectos y retos y a lo mejor esto no nos lo planteamos. Pero bueno, está ahí como contemplado en la norma. Y luego, bueno, muy a colación de este festival que tiene que ver pues, con la educación inclusiva, fijaros que aquí también aparece una modalidad que hasta ahora no existía, que es para personas con necesidades educativas especiales. Y de hecho esto, pues aquí ya sí que existe una oferta en determinadas comunidades autónomas que ya se lanzan ciclos, pues también con metodologías activas basadas en proyectos como tenéis ahí y, y que ya, pues también teniendo en cuenta, pues eso, a personas que tienen, pues eso, pues ciertas cuestiones, en este caso, necesidades especiales o una discapacidad de algún tipo. Y de hecho, que os pongo el ejemplo, por ejemplo, en Andalucía, pues hay un ciclo formativo de grado básico, pues en este caso, pues también dirigido a personas que requieren, que tienen una dificultad, pues de inserción laboral, ¿vale? Y está, pero justo en este caso, a diferencia del grado básico, pues esto está pensado, pues a personas a chavales que no tienen, por ejemplo, pues fundamentalmente que no tienen la ESO, no, incluso no tienen ni siquiera la FP básica, ¿vale? Pero bueno, esto lo ponía también como, pues, relacionado un poco en este caso, con las sesiones que estáis ahora viendo estos días. Vale, pero volviendo entonces a las metodologías activas, yo aquí, ¿vale? Aquí os subrayo que realmente cuando hablamos de metodologías activas, pues ya sabemos que realmente estamos hablando de un concepto distinto a lo que sería pues el alumno pasivo, aunque bueno, realmente es pasivo, puede ser pasivo de muchas formas, pero bueno, aquí ya queremos implicar al alumno en ese aprendizaje. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Aquí vendría la historia, que eso creo que es un poco la película que todos pensamos, a ver, cómo lo implicamos, cómo lo motivamos para que ellos participen y no sean, pues, que no estén sentados y únicamente, pues, escuchándonos, ¿vale? Que yo creo que sería un poquito el planteamiento. Sin quitar que nos tienen que escuchar, desde luego, ¿eh? No, ahora luego también confrontaremos estas dos posiciones. Y aquí, pues básicamente, pues eso, hablamos del aprendizaje basado en proyectos, el ABP, los retos, esto que decía que también viene mucho de la parte esta del País Vasco, cómo han montado el aprendizaje basado en retos, luego el conocido APS, el Visual Thinking, que también habéis visto aquí en estas sesiones, gamificación, Design Thinking, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a basarnos sobre todo en la parte esta de proyectos, aunque realmente esas tres primeras que tenéis ahí, todas tienen mucho que ver entre ellas.
Y sobre todo esto, ¿por qué? Porque el sentido de esto, ¿cuál es? Pues yo creo que el sentido de los proyectos de los retos, yo como por experiencia profesional y personal, eh, como indica en este libro aquí de Juan Fernández, luego también lo mencionaré, lo recomendaré en otro blog que tiene él, realmente de lo que buscamos sobre todo es que el alumno, muchos alumnos que recibimos, pues tengan una experiencia de éxito académica o educativa. ¿Por qué? Pues porque ese descubrimiento de que saben hacer algo, pues eso yo creo que es una parte del éxito de la FP, que por eso en la FP realmente los proyectos nos van muy bien, así como en otras etapas educativas se ponen más en entredicho, yo creo que en la nuestra está muy clara su utilidad, pues porque proporciona experiencias de éxito y lo podemos aplicar a un entorno real, pues productivo, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí estaría una de las claves, esa experiencia de éxito. Y de hecho, también relacionado con los proyectos, si os fijáis aquí también, fijaros que también aquí tenemos una de las habilidades que veis en la última encuesta del Foro Económico, en este caso mundial, fijaros que casi el 70% de los empleadores menciona como el pensamiento analítico es muy, muy importante para los futuros, en este caso para los empleados, ¿vale? ¿Y por qué os marco esto? Porque yo creo que a partir de los proyectos también es una forma de que ese pensamiento analítico, además de todo eso que tenéis ahí, esa serie de habilidades que habría que diseccionar una a una y ver qué importancia tiene y cómo la podemos meter, que yo creo que también sería interesante hacerlo, pero bueno, no cabe en el día de hoy. Ese pensamiento analítico, realmente lo que buscamos, que también es una de las patas de los proyectos, es que los alumnos pues, se cuestionen cosas, analicen información, resuelvan un problema y, pues y tomen una decisión pues, para presentar en este caso, una solución a un problema que les planteamos, a un desafío, a aquello que les estamos planteando de una forma real. ¿Vale? Entonces yo creo que ese pensamiento analítico realmente se encuadraría muy bien en esto. Vale, y como veis también este libro de Fernando Trujillo, fijaros que también la idea de este reto, igual que decíamos antes de esa experiencia, Enrique, de éxito, es sobre todo pues que el alumno, ves como hemos dicho ahí, esa información, que la relacione, que la comente, que la organiza, que responda, es sobre todo pues que le encuentre un sentido, ¿vale? En ese viaje que aquí comenta Trujillo. Y de hecho, veis, si nos fijamos también en LinkedIn, que es una red profesional, fijaros que esto era también un recorte aquí muy reciente, pues sobre las skills que están en crecimiento, fijaros las competencias que más se ven y que podemos trabajar muy bien con los retos, serían pues toda la parte de conocimiento, incluso el tema de la inteligencia artificial, que luego veremos, y luego otras relacionadas pues con la comunicación, clientes, etcétera. Esto, por ejemplo, estamos viendo en la parte de, por ejemplo, si estuviéramos hablando de alumnos dirigidos a la parte comercial, ¿vale? Pero bueno, esto lo podríamos también asimilar seguramente otras skills con otras familias profesionales. Y luego si nos vamos a lo que sería el ABP, la definición, volvemos más con lo mismo. Es decir, ¿qué es el ABP? Pues realmente cuando hablamos de ABP, pues eso, estamos hablando, ahora lo veremos en un pequeño esquema, una infografía, cómo lanzamos una serie de tareas donde los alumnos pues tienen que resolver ese problema. Y el alumno está implicado, ¿vale? De forma, como dice aquí, autónoma. Pero bueno, esto también habría que recalcarlo, es autónomo, pero nosotros, ese conocimiento que yo creo que es lo importante, que muchas veces equivocamos un poquito la senda, es decir, necesitan un conocimiento previo, pues para luego esa parte autónoma plantearla. ¿Vale? Pero bueno, esto se ve mejor con ejemplos, aunque esto, bueno, sería el marco este teórico que os estoy diciendo yo ahora. Y aquí, de hecho, en este Canvas, este lo recomiendo muy bien, lo recomiendo mucho, mucho para lanzar proyectos. Que de hecho, si os fijáis aquí, eh, realmente nosotros tenemos que lanzar ese problema, ese reto al alumnado, que se consigue a través de una serie de fases o tareas que tenéis aquí, para luego presentar lo que sería un producto final. ¿Vale? Esto es cuando hablamos de un proyecto así, sería el eje principal. Que luego, pues tendríamos que tener en cuenta los RAs, las competencias que queremos buscar, qué gente profesional de fuera en este caso de nuestro centro educativo, queremos que participe para enriquecer el proyecto, y qué recursos tecnológicos digitales queremos también utilizar. Y sobre todo también, bueno, que es muy importante, la difusión, eso cómo lo difundimos de una forma u otra. ¿Vale? Pero yo creo que esto para empezar, yo creo que os serviría muy bien como este Canvas como plantilla para ver cómo hacemos cómo montamos o cómo diseñamos el proyecto nosotros desde nuestro módulo o lo ideal incluso desde el ciclo junto con los compañeros en este caso, de nuestro ciclo formativo. ¿Vale? Pero bueno, este campus lo tenéis ahí descargable. Sí, bueno, luego más adelante entiendo que se os dará toda esa información también y la presentación. Vale.
Y volviendo a este mismo Canvas también, pues al fin y al cabo, pues de lo que se trata es de contemplar todo esto. Es sobre todo esa conexión con el mundo real profesional, que sea una cosa que el alumno vea que está contemplado así de forma real y con una aplicación práctica con los RAs, buscar buenas fuentes de información de calidad. Ahora con el tema de la IA, pues vemos que también esto, ahí tenemos que saber seleccionar muy bien los recursos y sobre todo qué es lo que pueden utilizar los alumnos y qué es lo que es conveniente, ¿vale? Y esa parte de difusión que hemos dicho antes. Claro, luego veremos también una parte en un pequeñito ejemplo. Y sobre todo, también, volviendo a lo mismo, incidiendo en lo mismo, en este libro también de Juanjo Vergara, también tenéis que, sobre todo, que conecte con sus vidas, que conecte con sus intereses, que eso ya sería, si conseguimos encontrar pues, una temática relacionada profesionalmente y con sus intereses personales, yo creo que quizás esto sería ya eh, el objetivo principal, en este caso, que buscaríamos. Vale, y aquí os recomiendo esta peli que es de la profesora de historia, una película francesa que aquí, aunque realmente no es de formación profesional, sí que es un grupo de bachillerato que montan un proyecto relacionado pues, con el Holocausto en Francia y lo que sería pues eso, la SOA en lo que afecta pues, a los niños y a los jóvenes. Entonces aquí esta profesora, pues, en fin, no, tampoco os la quiero destripar mucho y vale la pena que lo veáis porque consigue relacionar pues, sus intereses reales de los alumnos, ¿vale? Con ese proyecto que está basado en una historia real. Entonces, apuntarlo porque está muy bien. Y como os decía, en esta película, fijaros que hablamos de conectar con sus vidas. ¿Cómo conectamos con sus vidas? Pues tanto por cuestiones cercanas, por cuestiones que tengan una relevancia social actual, ¿vale? Como que el alumno en este caso o la alumna produzca sus contenidos y luego que tenga una parte incluso, bueno, no sé si lúdica, pero sí que emocional, que pueda aportarle, pues engancharle de cierta forma, ¿no? Ya sabemos que hoy en día, pues enganchar es complicado. ¿Vale? Recientemente sí que tenía una charla en otro centro y sí que hablaban incluso, pues bueno, las redes sociales también pueden ser un vínculo, pues ¿para qué? Pues para acercarnos a ciertos proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que están o estamos muchas horas al día en ellas. Entonces, quizás también eso sería una forma de esa conexión vital a que hace referencia. Y bueno, aquí os ponía un ejemplo, que esto es un ejemplo pues, de un proyecto que realizamos en nuestra escuela recientemente, justo antes de Navidades. Y bueno, pues con todo el tema de la DANAC y teniendo alumnos que sí que estaban afectados, aunque nosotros no somos de Valencia ciudad, y nuestro centro, pues afortunadamente no sufrió ninguna consecuencia, pero sí que teníamos alumnos con ciertos problemas al respecto. Entonces aquí sí que lanzamos un proyecto, en este caso desde el ciclo de comercio internacional, que es en el que yo imparto docencia, y relacionada pues también con un módulo que tiene que ver con el tema de la investigación de mercados. Entonces aquí, ¿qué montamos? Pues los alumnos tuvieron que montar una web donde listaban los establecimientos que se estaban empezando a poner en marcha y a los cuales les podían la gente comprar, hacer sus compras pues navideñas o incluso pues eso, hacer pedidos vía telefónica o vía online. Entonces fue un trabajo, en este caso sobre todo no a nivel de competencias a lo mejor técnicas, que no quizás lo era lo más importante, pero sí una forma pues, también de sensibilizar, incluso pues sobre todo de facilitar y ayudar en esta situación. ¿Vale? Y luego, pues bueno, ahí tenéis la visibilidad que realmente pues ellos salieron ahí en prensa, en fin, pero bueno, eso yo creo que era lo menos importante, pero bueno, sí que siempre es una forma también de ellos de motivarles y de engancharles a los proyectos en cierta forma. Vale, y ahí os dejo en ese QR y en esa web, ahí os he puesto, sobre todo si estáis hablando de proyectos, ahí tenéis una serie de enlaces con ejemplos, un libro sobre APP, herramientas, artefactos, etcétera, donde todo esto que os acabo de contar lo tendréis ahí muy eh, pues seleccionado, ¿vale? Digo, pues a uno le interesa meterse en toda esta parte de proyectos, eh, nada, eso tenéis ahí materiales propios que yo he ido subiendo y seleccionando. Vale, hemos visto un poco el tema este de metodologías educativas, perdón, activas, toda la parte de proyectos y retos. Ahora vemos qué nos dice la evidencia educativa, porque bueno, seguramente de los que estamos aquí, pues habrá gente profesores, profesoras que dirán, pues bueno, pues yo esto no, que prefiero dar clase como toda la vida, no me lo creo, me lo dejo de creer. Pero bueno, ¿qué nos dice la evidencia educativa al respecto? ¿Vale? No sé, yo creo que no se trata de blancos ni negros, ¿vale? Y de hecho, eh, seguramente, si leemos esta cita, os dejo ahí unos segundos.
seguramente si leyésemos esto, a todos nos encajaría. Digo, si os dijera ahora, lo podéis poner en el chat, algunos si queréis. Yo no lo voy a ver, pero bueno, luego si queréis lo vemos y así vemos a ver quién ha acertado más, quién se ha acercado más. ¿De qué fecha creéis que es esta cita? ¿Cuándo creéis que se dijo esto? Esto viene de un libro, ¿eh? En este caso incluso viene de una novela, ya no os doy más pistas. Podéis poner ahí las fechas, el año con más o menos dónde creéis que está esto escrito. Dejo unos segundos, si no me enrollo mucho. A ver qué pensáis por ahí. Mira, te voy diciendo, Oscar, Sí. desde, pues mira, en los 90, Ujú. 1980, del siglo XIX, Ujú. atemporal, Atemporal, el vale. 80, 2000. Bueno, Sócrates ya dijo lo mismo. no, Sócrates, vale. Sí, Sócrates hay por ahí hay una cita ahí que no se sabe bien si era de él, pero sí que dice algo parecido que en esa cita. Pero bueno, esto viene de una novela rusa de Turgenev, ¿vale? Que también la recomiendo, es esta novela, que es de 1862. Hay alguien que ha acertado por ahí, siglo XIX, ¿vale? Los de los 80 y 90 que serán ya viejunos seguramente como yo, que también yo creo que también se decía entonces, que bueno, que los alumnos no, también pasaban y estaban dando también la tabarra en clase y todas estas historias. Pero bueno, en fin, esto lo ponía como detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque realmente, aunque ahora sí que efectivamente podemos decir que la gente o los alumnos o los jóvenes cada vez tienen menos comprensión lectora, no nos atienden y todo demás, yo creo que esto siempre ha habido problemas al respecto. Y bueno, cómo nos lo planteamos, yo creo que cada situación histórica es distinta. Pero bueno, yo os ponía esto porque realmente sí que hay datos de que la comprensión lectora es peor, ¿vale? Que hay un informe súper reciente aquí de Gemayu, que es una carrera de la Universidad de Valencia, que tiene un libro que yo no me lo he leído, pero bueno, yo seguro que está bien porque tiene conclusiones de muchos años de investigación ahí. Pero bueno, vemos que esa comprensión lectora es, yo creo que desde FP, yo aquí sí que doy también mucho la tabarra al respecto, yo creo que sí que podemos y deberíamos machacar mucho al alumno. ¿Por qué? Pues porque y encima ahora con el tema de la IA y todo lo demás, pues es importante que el alumno filtre y nosotros también, ¿vale? Mucho. Pero bueno, y aquí en este otro libro, que es un ensayo, yo estoy a mitad de ensayo, ¿eh? Os he cogido una parte que aún no, al principio que estaba, que sobre todo también viene a decir más o menos lo mismo, bueno, lo mismo no, viene a decir, a desmontar un poco que ahora, ¿por qué tenemos peores alumnos que antes? Pues ¿por qué? Pues porque ahora hay más alumnos que antes en las clases, es decir, ahora la mayoría de la población está insertada en el sistema educativo y por tanto, pues ahora las medias han bajado. Pues ¿por qué? Pues porque hay más gente. En este caso, entonces, la media baja, es decir, es un tema ya numérico. ¿Vale? Lo digo pues sobre todo para ser un poco optimista, ¿eh? Porque muchas veces nos fijamos solo en que estamos muy mal, pero bueno, yo creo que a lo mejor no es para tanto. Vale. Y luego, también relacionado, no relacionado exactamente con esto, esta peli también de Adrien Brody, que también está muy, muy bien, a mí me gusta mucho, es una peli dura, pero también tiene que ver con, no es la típica peli americana, de instituto, sino es un profesor y cómo también les trata de hacer pensar mucho al alumnado, ¿vale? En este caso, veis, es una clase muy magistral, aquí no tiene nada que ver con los proyectos, sino es todo lo contrario, esto es súper magistral, pero el profesor aquí les hace pensar mucho pese a que es un centro bastante problemático. ¿Vale? Vale, entonces, volviendo con lo mismo, yo creo que no se trata de confrontar esta instrucción directa con el aprendizaje activo o metodologías activas, sino las pinceladas que tenéis ahí. Es decir, yo creo que podemos dar pinceladas y que es conveniente dar pinceladas, utilizar ambos tipos de metodologías, dijémoslo así. Y aquí también tenéis, que os recomiendo mucho en esta infografía, aquí tendríamos realmente 12 puntos que yo creo que serían básicos pues, para mejorar ese aprendizaje. ¿Vale? Esta infografía es de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, viene también de un libro de Héctor Ruiz Martín, ¿vale? Que también habla mucho de escribe mucho acerca del tema de evidencias y ha investigado mucho al respecto. Entonces, yo aquí sí que os recomiendo esto que sobre todo que busquéis información al respecto sobre el tema de la vocación, la práctica entrelazada, etcétera, y la evaluación formativa, que ahora luego os comentaré algo, porque yo creo que aquí está un poquito la clave de decir, ¿cómo puedo yo enseñar mejor? Aparte de lo que hago diariamente, yo creo que siempre podemos mejorar. Y de hecho, esta gente tiene también un canal de YouTube ahí esta asociación que es también con cuestiones relacionadas con estos temas que hemos visto antes. ¿Vale? Y sobre todo también, el mismo autor que antes os comentaba, tiene este blog y ahí también podéis ver incluso por temas. Mira, pues me interesa el tema de la evaluación formativa o me interesa la parte esa de la instrucción directa a la clase magistral, cómo la puedo hacer mejor, ¿vale? Entonces ahí tiene pues, la motivación. Entonces yo creo que también tiene muchos artículos interesantes con muchas referencias bibliográficas.
Eso apuntadla, sin duda. Vale. Y si nos metemos en el tema de evaluación, que yo creo que también es un tema muy relevante y que también aquí la ley nos dice mucho al respecto. Aquí también, fijaros que uno de los campos aquí que dice en esta cita es corregir al alumno y regularle continuamente. Yo creo que ahí está una de las claves para que el alumno aprenda más. Entonces, sí que nos hemos oído hablar mucho hace tiempo del tema de la evaluación continua, incluso la evaluación formativa ahora quizás nos suena más reciente, pero esto ya la ley nos habla al respecto, ya nos dice, la evaluación tiene que ser continua, formativa, integradora, por ámbitos y proyectos, incluso nos dice aquí. ¿Vale? Yo he subrayado la parte esa formativa. ¿Eh? ¿Qué significa eso de formativa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la sumativa, que ponemos la calificación, el número, tienes que poner un 7 en la primera, en la segunda, en la tercera, con la nota final con decimales, etcétera. Eso no hay más remedio, hay que hacerlo. Vale, está claro. Tenemos nuestra hoja de cálculo con todas nuestras historias. Pero, ¿cómo diseñamos esta evaluación formativa? Yo creo que aquí también está la clave en que, en ese feedback que dice, en esa modificación. Es decir, sobre todo cuando montamos un proyecto, ese proyecto está montado en una serie de tareas, esas tareas deberíamos de poder eh, valorarlas, ¿vale? Y en este caso, y sobre todo, motivar al alumno a que en este caso, las rehaga, o sea, que las modifique y que nos las vuelva a reentregar. Yo creo que estaría un poquito la clave. No esperar a un trabajo final, lo evalúo, te tienes un 7 y se acabó, sino las reentregas las continuas y el feedback ese continuo que deberíamos estar dándole, en este caso el equipo docente. Vale, y aquí tenéis también otro libro que es recomendable, que también está aquí aparece Juan Fernández y Mariana Morales, que es así, es bastante ligero, pero bueno, ligero en el sentido de que es asequible en la lectura, ¿vale? Como yo creo que esto es la forma de aprender más y mejor. Yo creo que aquí está una de las claves, por lo menos personalmente que he visto yo, que sí que se nota la mejora. Y bueno, y aquí esos tres puntos que tenéis. Es cómo tengo que recoger evidencias, ¿vale? En este caso, relacionadas pues, con esos criterios de evaluación, esos RAs, ¿vale? Tengo que dar feedback después de lo que me han entregado y luego el alumno tiene que tomar una decisión. Pues lo tiene que reentregar, lo tiene que mejorar en función de nuestro, en este caso, del criterio o del consejo que nosotros le hayamos dado, ¿vale? Yo creo que eso serían esas tres partes principales que ahí veis. Y nada, ¿y esto en este caso, plasma? Pues como dice ahí, pues hay que, sobre todo, remarcar al alumno cuáles son los objetivos de aprendizaje. No hay que empezar, no, vale, con esto tenéis un 7, sí que habrá que decírselo en algún momento, pero hay que dejarlo de lado. Yo esto siempre lo hago una cosa secundaria. No insistir en la calificación. Quizás en FP normalmente los alumnos no tienen tanta necesidad de calificación. Bueno, con ciertas salvedades. Luego, el tema de los checklists, que aquí me parece muy interesante, luego no me meteré con ello, con el tema de la IA, y luego el feedback y las reentregas, como decíamos. Y sobre todo también ese apartado que he puesto ahí el 4, los modelos de calidad, dar siempre modelos de cuál es un trabajo bien hecho, no decir, no, tienes que presentarlo bien, ¿bien qué es? Pues dar modelos, dar ejemplos. Y yo creo que los ejemplos son muy importantes para ellos, sobre todo para tener esa base de trabajo, ¿vale? Y como decía antes, ¿vale? En este libro también habla de la información. Aquí habla también de las retroalimentaciones, ese feedback que estamos haciendo todo el rato. Es decir, en este caso estamos hablando de profesores que nos preocupamos por ellos, ¿vale? Es la parte emocional, pero también damos esa retroalimentación. ¿Cómo hacemos la retroalimentación? Pues aquí veis, el alumno debería tener una guía, debería tener un checklist donde él poder fácilmente saber esto está hecho, es bien, está mal, no está hecho, completado, no completado, ¿vale? Las rúbricas, hay gente que le gusta más las rúbricas, yo soy más de checklist porque me parece más sencillo, la verdad. ¿Cómo se pueden autoevaluar ellos? También se podrían ser a través de los checklists y luego incluso esa parte de portafolios digitales o diarios donde ellos plasman su experiencia. Vale, esto sería toda la parte esa que hemos dicho antes. Hemos visto la parte metodológica, la parte de evidencias y ahora la parte digital, las herramientas. ¿Esto cómo me puede ayudar para todo esto que hemos visto antes? Vale, pero son muchas cosas, perdonad que quizás voy un poco acelerado. Eh, entonces, a nivel digital, ¿vale? Tenemos el famoso marco digital educativo, ¿vale? En el que, pues eso, estamos inmersos pues, con mejor o con más o menos motivación y sobre todo, pues bueno, tenemos ahí a nivel de formación profesional, pues yo sé que en mi competencia específica de mi materia, pues eso debería controlarlo, que es lo que tenéis ahí, el número uno, ¿vale? Y quizás donde yo aquí me centro, que es lo que normalmente tenemos como más apartado, que es las competencias pedagógicas a nivel digital. ¿En qué me ayuda la digitalización a todo esto? ¿Vale? Aparte de la cuestión técnica, de si yo soy, en este caso, yo soy de las ramas de comercio y marketing, o en qué me ayuda o en otras ramas, ¿vale? Siempre hay una parte, pero bueno, pedagógicamente que nos incumbe a todos cómo nos ayuda.
Y yo creo que aquí es clave, os he puesto aquí el tema del proyecto intermodular, que ahora también estamos sudando algunos al respecto. ¿Cómo planteamos el proyecto intermodular? Ya sea en primero, ya sea en segundo, esto también depende de qué comunidad autónoma seáis cada uno de vosotros, y cómo lo planteamos. Y bueno, yo os había puesto aquí como cuatro fases, bueno, están entrelazadas, que digitalmente tengo que trabajar mucho el tema de las fuentes de información, puedo trabajar mucho el tema del trabajo colaborativo en la nube, la parte comunicativa a nivel digital y la parte creatividad. Es decir, todo esto que digitalmente a través de los proyectos se pueden plasmar muy bien. Es decir, aquí sí que tenemos una parte, ¿vale? Que quizás esto no sea tan pedagógica, pero bueno, es también de competencia, las skills que decíamos antes, que también nos piden mucho. ¿Vale? Entonces, a nivel de información, pues ya tenemos que, ¿utilizamos la IA o no la utilizamos? El ChatGPT, todas estas historias que estamos ahora inversos también. ¿Qué hacemos? Pues bueno, aquí yo creo que, claro, tenemos problemas con la IA. Pues bueno, aquí podemos hablar también largo y tendido, pues de dependencia, de que hay sesgos, que la información no está bien, que si es superficial, que incluso ya se está viendo que el desarrollo cognitivo puede ser menor si lo hacen todo por IA, incluso nosotros lo hacemos todo por IA. Cuestiones éticas, medioambientales, si eso es preciso o no. Entonces, claro, aquí siempre hay dudas, incluso pues supongo que esto con el tiempo tendremos más dudas todavía, porque esto vamos demasiado rápidos, ¿vale? Pero bueno, sabemos que está ahí e inevitablemente lo tenemos que utilizar, se va a utilizar y lo utilizan, ¿vale? Luego, pues, en fin, podríamos hablar también largo y tendido de esto. Aquí os dejo este recurso de la Caixa también, que está muy bien, que sobre todo para trabajar con ellos, debatir sobre al respecto de ello, sobre el ChatGPT y qué suponen en sus vidas y aquí hay muchos recursos y dinámicas que podéis hacer en clase. Pero bueno, la IA inevitablemente pues, tiene cosas positivas que nos sirven pues, para generar ideas, nos sirven incluso para el tema de la evaluación, podríamos cogerlo. Todo con pinzas, yo creo, es mi parecer. Pero nos pueden incluso, pues eso, dar ideas y la parte de esa creatividad. Y como os he puesto en ese tercer punto, incitando, en este caso, o obligándonos ¿no? que declare que la han utilizado. Porque si no, pues estaríamos hablando pues, de plagios, ¿vale? Pero sí que hay que decirlo y enseñar, y en este caso, educar al respecto, ¿vale? Vale, eso respecto a la IA. Luego, que decíamos antes, si podemos trabajar en la nube por toda esta parte, en la parte digital, ya sabemos los que trabajáis en el entorno Google o trabajáis en el entorno Microsoft, pues ya sabemos que podemos trabajar los proyectos perfectamente, de forma colaborativa, ¿vale? Ya sabemos que hay muchas herramientas. Y la parte comunicativa, también, cuando hablamos de proyectos, sobre todo en FP, ¿veis? Os he puesto el ejemplo aquí de un alumno de LinkedIn, que es una red profesional, aunque sea una red social, pero es profesional, y como en este caso, la parte comunicativa, pues la utiliza, pues ¿para qué? Pues para mostrar sus experiencias, en este caso, experiencias educativas, pero bueno, que para que les sirva a nivel profesional luego, pues tanto para la búsqueda de empleo como pues formación, etcétera, ¿vale? Y que les enseña a escribir bien y ahí pues, pueden utilizar la IA, pero tienen que, ¿veis? Este es un chico que es ucraniano y realmente nadie lo diría, ¿eh? Si lo leéis lo que pone ahí. ¿Cómo lo ha hecho mejor o peor? Bueno, yo pongo la mano en el fuego que él ha aprendido muy bien español. Pero bueno, es una forma de mejorar esa competencia, ¿vale? Y luego en los proyectos también, incluso a nivel digital, yo una cosa que utilizo mucho en algún módulo de grado medio de actividades comerciales es, por ejemplo, el tema de utilizar blogs como portafolio digital. También para lo mismo, para que escriban y difundan, comenten, ya sea pues eso, a través del blog, podría ser con una página web, de muchas formas, ¿vale? Y aquí, claro, aquí sí que me interesa a mí que escriban ellos, porque aquí ya sí que tengo el problema de la IA que ya pues me las veo y me las deseo, pero la idea es que sobre todo ellos se embarquen a redactar, que normalmente no lo hacen, ¿vale? Y el tema de la creatividad, pues una herramienta como Canva, que esto es fantástico, incluso también ahí tiene IA incluida, pero a nivel tanto de docente, de diseñar materiales, o a nivel de estudiantes, pues para diseñar también sus propios documentos, presentaciones, etcétera, ¿vale? Que seguro que ya conocéis. Vale, o utilizar prompts para, en este caso, diseñar retos que nos den ideas, qué propuestas, etcétera, ¿vale? E incluso utilizar aquí lo que podría ser cualquier programa con ChatGPT, pues para hacernos checklists de autoevaluación. De cierto trabajo, quiero que me hagas un checklist y que los alumnos lo tengan claro a la hora de diseñar esa tarea, ¿vale? Yo creo que esto también sí que nos lo facilita mucho, desde luego. Vale, pero sobre todo yo creo que plantearnos la tecnología en cómo me ahorra tiempo, no plantearla porque sí, sino esto me está ahorrando tiempo para algo, sirve, estoy mejorando de alguna forma, yo creo que esta es la clave. Y aquí sí que os ponía el ejemplo, en este caso de Macmillan, que tiene en los materiales, que realmente pues, a través de esta herramienta de Matthew, pues sí que vemos que tiene
en un entorno cerrado, que en este caso pues eso nos da cierta seguridad, vemos cómo se pueden plantear pues, las rúbricas, se pueden plantear las evaluaciones, de forma, como dice ahí, pues, formativa y sumativa. Es decir, aquí la idea es pues, que nos cree, en este caso, pues, a través pues, de ejemplos que nosotros pongamos y de la información que nosotros le estamos suministrando a la herramienta, pues que nos suministre rúbricas, si es que nos gusta trabajar con rúbricas, ¿vale? O que nos, en este caso, cree contenidos también o actividades, ¿vale? También en función de estos materiales y sobre todo, ¿vale? Que es lo que ahora nos preocupa más a todos en función también de esos resultados de aprendizaje, que yo creo que es aquí donde está eh, la clave que hoy en día pues tenemos todos, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades puedo hacer? Y sobre todo tener, que también esto entraría toda la parte esa de inclusión, distintos tipos de ejercicios que nos puedan resultar útiles con nuestros materiales, ya sea con nuestro libro de texto o ya sea pues con los materiales complementarios que hagamos a través de un proyecto, ¿vale? Que yo creo que todo nos encaja en cierta medida, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo, esto ha sido todo así muy rápido, se me ha pasado aquí volando. Tenéis aquí las tres claves estas de metodologías, evidencias, tecnología, que yo creo que es todo en ese proyecto que os he dicho yo, el intermodular, que yo creo que es donde tenemos la oportunidad, creo que es donde lo podemos plantear, ¿vale? Además de nuestros módulos, pero sobre todo que trabajemos en equipo docente a nivel, eso, intermodular. Aquí yo creo que es donde está la clave de la nueva ley. Por lo menos en mi punto de vista, yo creo que es donde tenemos que coger la oportunidad para plantear todos esos RAs y lo que más nos interesa, incluso ampliar nuestros ciclos en aquello que creamos que le va a resultar más interesante en nuestro sector o en nuestro entorno, en este caso de geográfico. Y bueno, nada, os dejo con esta cita de este libro que yo creo que me parece a mí fundamental para jóvenes y para menos jóvenes, que yo creo que es el optimismo, volvemos al optimismo que decíamos antes, que yo creo que ahí la idea de nuestro trabajo es sobre todo, pues, eh, aparte de la inclusión que decimos, es de que todos y todas tengan un futuro pues mejor, que yo creo que pese a que tenemos pues muchos problemas en el aula y la problemática de los alumnos y nos cuesta yo creo que mucho conectar y sudar y sudamos tinta, yo creo que acordándonos de esto a veces se nos olvida un poco, por lo menos al final del día, que es cuando a veces estamos un poco quemados con esto, así que por ser positivos. Así que nada, creo que he sido puntual. Luismi, muchas gracias por escucharme. Si es que estáis ahí. Gracias a ti, gracias a ti, Oscar. Sí, sí, hemos sido yo creo que puntuales. Tenemos un par Sí, de preguntas. Nos fantástico. dicen que dónde podemos descargar el Canvas. Vale, el Canvas ese, sí, ese lo tenéis. Mira, os lo voy a pasar yo aquí. Bueno, de todas formas, como estaré en la presentación, nada, eso. A ver, disculpad, que lo estoy aquí buscando, pero. A ver. Lo tenéis, si ponéis Canvas diseño de proyectos en FP, yo creo que os tiene que salir de internet. Pero bueno, lo tenéis ahí, conecta13.com/canvas. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Ahí tenéis el enlace abajo del todo, en la diapositiva. Bien. Y también nos han preguntado por cómo se está aplicando el Excel en la evaluación. Perdona, no te escucho. ¿Cómo? ¿Sí me oyes? Sí, ahora, sí, dime. Sí. ¿Cómo se está aplicando el Excel, el Excel de la evaluación? Perdona. El Excel de la evaluación, no sé, no es que no entiendo la primera Nos, pregunta. No sé si está Jesús Álvarez, Jesús Ignacio Álvarez nos ha hecho la pregunta. Si nos la puedes aclarar, te lo Sí, agradecemos. mm, sí, mejor. Bueno, no sé si... Sí, el Excel de fin de curso, nos dice. El Excel de fin de curso. No sé si se referirá, no sé, al tema de las calificaciones a nivel de. Sí, pero bueno, eso yo entiendo que se referirá sobre todo al tema de calificar a los alumnos con. Claro, eso yo, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, todavía eso no sabemos aún bien cómo se califica en función de la formación en la empresa. Pero bueno, yo creo que eso es un tema que habrá que esperar a que todo ruede más, ¿eh? Pero en fin, yo no me centraría tanto en eso, que es una cuestión burocrática, al fin y al cabo, de gestión que nos impide muchas cosas, pero bueno, yo me quedaría más en la parte esta quizás metodológica, que ahora que la parte esa calificadora, que en fin, que entiendo que lo solventarán con el tiempo. Muy bien. Pues tenemos también una última pregunta. Si el PROM es descargable.
el prompt que hay ahí, del que he puesto yo, no es Bueno, descargable, pero entiendo que si acaso copiar y pegar, ¿no? Y ni siquiera se sí, podrá. sí, exacto, sí, nada, eso sí es copiar y pegar. Pero ya os he dicho ya, por ejemplo, la aplicación esta de Matthew que os comentaba antes, ahí, por ejemplo, sí que puedes también, a nivel de REAS, también lo puedes utilizar, que también te lo facilita mucho. Pero bueno, el prompt, como veréis ahí, nada, es copiarlo más o menos como está ahí puesto, ¿eh? No, tampoco tiene mucha historia. Os he puesto un ejemplo, ¿eh? No, Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, Óscar. Muchísimas gracias por todos los recursos, materiales y reflexiones que nos has hecho, que nos has presentado y que nos has compartido. Por parte de Macmillan, como veis, ponemos a vuestra disposición de todos los docentes a Matthew, esta herramienta de inteligencia artificial que os va a ayudar en vuestras tareas docentes, os va a permitir optimizar muchísimo el tiempo y también, por supuesto, a vuestros alumnos les va a permitir ser más eficientes en el autoaprendizaje. Al final, la IA es una nueva tecnología que ha venido pues para ayudarnos a todos. Y antes ya de despedirnos, solo un par de detalles. Recordaros que os vamos a mandar por email, que también os habéis preguntado en el chat, la sesión de la grabación y la presentación, ¿vale? Os la enviaremos con el email que os habéis registrado. Os la haremos llegar la semana que viene. Y también ahora en el chat vais a ver un enlace para que podáis hacer una valoración de la sesión y bueno, pues es muy importante para nosotros que hagáis la evaluación para mejorar en futuras acciones. Así que nada, muchísimas gracias, Óscar, por compartir tu experiencia con nosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo, por vuestro interés y esperamos que os hayamos podido ayudar, hayamos podido daros ese granito de arena para ayudaros en el día a día. Hasta luego y os esperamos en próximos eventos. Let's go.